9:16 minutos. Señores, desde anoche que hubo paneles interesantísimos en varios canales de televisión, y estoy seguro que la mayoría de las propuestas que se han presentado hoy se enfoca la coincidencia de este discurso del doctor Leonel Fernández con las posiciones de la Fuerza Nacional Progresista. Por eso mucha gente escribe en Twitter que parece que el discurso se elaboró o lo elaboró la Fuerza Nacional Progresista. Entonces, ¿a qué hora ustedes terminaron de escribir el discurso? Vamos a escuchar primero. Vamos a hacerlo en el siguiente orden. A permitir que Vinicito nos haga una exposición sobre el discurso. Sí, correcto. Y luego entonces gracias. Le hacemos la pregunta correspondiente. Mira, la coincidencia con la Fuerza Nacional Progresista es un punto fundamental del discurso. El respeto a la Constitución de la República. Leonel Fernández, su discurso tuvo una grandeza inmensa porque se erigió en, como él mismo dijo, en el guardián de una Constitución que está siendo agredida en este momento por un grupo de poder que quiere amoldar las reglas a su conveniencia para quedarse en el poder. El doctor Fernández hizo primero una muestra de coherencia histórica, de que en las dos oportunidades en que a él se le presentó la situación de reformar la Constitución para favorecerse en el poder, él no lo hizo. Solamente en esta nación, Pedro Santana, Ulises Heró, Hipólito Mejía y Buenaventura Báez han sido los únicos presidentes en la República Dominicana que han modificado Constitución para quedarse en el poder. Leonel Fernández probó con datos históricos que tanto en el 98, por una petición expresa de Joaquín Balaguer, como en el 12, él pudo tener la tentación de reformar la Constitución dominicana para quedarse y no lo hizo. Pero a pesar de su oposición, que es de principio histórica aprobada por su propia conducta, el presidente Fernández abrió la posibilidad, y así lo dijo: a pesar de que esta es mi posición, no me opondría, no sería un obstáculo a que se reformara la Constitución, siempre y cuando se observen los procedimientos establecidos en ella para reformarla. Y ahí viene el aspecto crucial del referéndum, del artículo 272 de la Constitución, que legitimaría moral y constitucionalmente la reelección. Se ha querido decir que los abogados constitucionalistas se han opuesto a la interpretación del referéndum. Y yo creo que es importante hacer un recuento de quienes han opinado a favor del referéndum en la República Dominicana. Empezando políticamente, el PRD ha fijado su posición en favor del referéndum obligatorio. El PRM lo ha hecho también. La sociedad civil, la iglesia, incluso el director de INTEC, de Ucamaima, el nuevo rector, lo planteó también. Desde el punto de vista jurídico, porque este es un tema legal, constitucional, ¿quiénes han opinado sobre esto? Juan Manuel Pellerano Gómez, profesor de todos esos amigos, colegas que están opinando y que están vinculados al Palacio Nacional, todos. Juan Manuel Pellerano ha planteado que es obligatorio. Ramón Pina Acevedo ha planteado que es obligatorio. Mi padre, modestamente, es un abogado de 60 años en este país, que yo creo que hasta sus más enconados adversarios reconocen que es uno de los mejores juristas del país. El doctor Esquea, consultor jurídico del gobierno del PRD de Salvador Jorge Blanco. La Junta Central Electoral, por voz de su presidente Roberto Rosario Márquez, en este mismo programa confirmó lo que ya había dicho. Es decir,
el Colegio de Abogados. Hay una posición mayoritaria en el punto de vista jurídico en que el referéndum es obligatorio. Los distinguidos colegas que han expresado la oposición a esto han dicho que el 272 se refiere a derechos fundamentales y que el derecho a elegir y ser elegido no es un derecho fundamental. Eso también ya fue juzgado por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana en su sentencia 175-13. Estableció que el derecho a ser elegido es un derecho fundamental. Entonces, cuando Leonel Fernández, desde el punto de vista constitucional, condiciona su apoyo a un referéndum, está exigiendo respeto a la Constitución. Y al mismo tiempo le está diciendo al presidente Danilo Medina y a sus colaboradores, si es verdad, como ustedes dicen, que el pueblo manda, yo me inclino reverente a esa decisión del pueblo. Vamos a consultarle al pueblo dominicano y si el pueblo dominicano quiere la reelección del presidente que establezca el sí en el referéndum, yo me inclinaré reverente a esa posición. Con lo que sellaría no solo la unidad del PLD, sino que le daría de ganarlo una legitimación al presidente Danilo Medina que lo catapultaría fuera de toda situación de conflicto, porque sería el favor del pueblo dominicano el que lo llevaría. El otro aspecto es de la ley orgánica, que el presidente Fernández ha planteado igualmente, que es un absurdo. Él no lo dijo con esas palabras, pero yo lo digo así. Lo que se piensa hacer esta tarde, aprobar una reforma, una convocatoria a una reforma constitucional con una mayoría simple, es un grave atentado a la Constitución de la República Dominicana, que soltaría en banda, si eso se aprueba como se está planeando y se acepta ese precedente, aquí vamos a tener reformas constitucionales cada año. ¿Y ustedes pretenden objetar eso? Si totalmente. Ellos pueden hacer la truculencia que quieran esta tarde, pero nosotros vamos a impugnar todo eso es nulo conforme a lo que dice la Constitución. ¿Tú entiendes, Vinicito? Entonces eso no tiene, ellos van a buscar un golpe de efecto, no, lo van a aprobar hoy. No importa, es un acto, escúchame, eso esto termina en el Tribunal Constitucional. Ese es un acto de fuerza planeado por el Palacio Nacional en respuesta al discurso de Leonel Fernández. Incluso no había sesión para hoy. Y yo creo que mi amigo, si puedo decir mi amigo porque sé que está bravo conmigo, el presidente Danilo Medina, creo que es un error político de él reaccionar con un acto imperativo de truculencia de aprobar esto apresuradamente hoy como respuesta. Que está bravo conmigo, oye. Bueno, en el sentido de que hemos sido amigos, pero en función de esta situación evidentemente que las relaciones nuestras, ellos no tienen problemas personales. Pero ustedes no se hablan ni yo tengo hace tiempo que no hablo con el presidente. Entonces, evidentemente, no, pues yo soy considerado en los grupos palaciegos como un conspirador contra la reelección. Y en tal sentido, no creo que sea de mucho agrado mi figura por esas áreas. Roberto Rodríguez Marchena te adora. De que estoy en gran modo repitiendo los mismos discursos de Danilo Medina durante décadas. Porque hay lamentablemente una intolerancia a la disensión preocupante en muchos sectores del gobierno, que todo el que adversa ese proyecto o de alguna manera lo enfrenta es enfrentado con virulencia. Pero ese no es el tema. Y además, en ese caso, tú sabes que hay gente que también que le encanta ponerse a reproducir cosas. También. Por ejemplo, no sé si te enteraste que hablan de una reunión que se hizo con general Fructuoso, general que estaba en la policía, Guillermo Fermín. Todo eso es intriga. Allá en la Marina de la intriga. La Marina de la Marina, y los ricos van a votar los pero tú recibes amigos. Yo he estado ahí varias veces. Pero Guillermo Guzmán Fermín, que es el de los que tú mencionas, mi amigo personal, no ha estado por mi casa en la Romana hace años. Ok. Estamos hablando de infamias. ¿Quién era que estaba en tu casa?
No, que no ha estado en mi casa. Guillermo Guzmán Fermín. Un saludo. Porque hay muchas intrigas en esto, y muchos llevan trae los talieses, como dice mi amigo Deli, aprovechan este tipo de confrontaciones para hacerse los importantes. Y cada vez que hay algo que pueden poner que sea de importancia de sus jefes, evidentemente le llevan con sus adornos a su conveniencia y se le magnifican. No, Vinicito, ellos no llevan ningún calizaje, ellos llevan el timeline tuyo. Pero con el timeline tuyo que ellos trabajan. Conmigo no hay problema de espiarme porque mis posiciones están en mis Twitter y en mis programas y en mis artículos. Yo no tengo ahí ninguna situación oculta. ¿Por qué que la fuerza se empeña tanto en definir lo que pasa dentro del PLD si el PLD no se mete en lo que hace la fuerra? Porque este no es un Yolanda. Te voy a responder. Y qué bueno que me haces la pregunta, porque esto no es un problema del PLD. Yo entiendo, la política comunicacional de la reelección ha sido muy hábil. Han querido meterle al país la idea de que este problema es un problema interno del PLD, entre Leonel y Danilo Medina. Y lo que está en juego aquí es la Constitución de la República. Pero Vinicio, se van a seguir victimizando. ¿Ustedes creen que uno se cree esa historia? Bueno, yo te la voy a demostrar ahora mismo. Si yo estuviera diciendo esto del referéndum, o la Fuerza Nacional Progresista lo estuviera diciendo porque es Danilo Medina, tú pudieras pensar eso. Y mucha gente. El problema es que esto mismo que estamos planteando, se lo planteamos nosotros a Leonel Fernández, por escrito, hace 4 años, cuando los danilistas me aplaudían a mí, porque es muy bueno ahora satanizar a, ¿cómo es que le dicen? La familia Castillo, los vinchos. Pero cuando yo enfrenté a Félix Bautista hace 4 años y a Freddy Pérez, y le dije que era un chanchullo constitucional lo que querían para elegir a Leonel. Tú fuiste que los bautizaste como los ingenieros. Los danilistas me tenían los ingenieros el mote de ingeniero constitucionalista de esos ingenieros. Fui yo que se lo puse. En una primera plana legendaria del periódico, yo creo que la única que me han dado en la historia. No, tú estabas claro en ese tiempo. Y mi padre se lo escribió. Es más, con Leonel Fernández no era un referéndum, no, 2 referéndums. Y eso está escrito. Entonces, la fuerza moral nuestra para exigirle a Danilo Medina el tema del referéndum no es un problema de ahora, es un tema de principio con ese precedente. ¿Ustedes no quieren intervenir para nada en lo que suceda dentro del PLD? Si lo del PLD, oye, el PLD puede. Pero ¿por qué tiene que definir lo del PLD? Porque yo no estoy metiéndome en asuntos internos del PLD. Yo estoy defendiendo la Constitución de la República Dominicana. La pregunta, para que sigamos con la pregunta, pero en el orden de lo que planteaba Yolanda, te formulo la siguiente pregunta, Vinicito. Que por cierto, me escribieron ahí que tú nada más habías negado la presencia de Guzmán Fermín, que la de los otros no. No, pero General Fructuoso, oye, General Fructuoso, yo prácticamente lo conozco de saludarlo y no tengo amistad con él. Que fue la otra persona que tú lo. No, está bien. No era general, supuestamente habían. Era una reunión estratégica. Están desinformados. Pero la pregunta es la siguiente, Vinicito. Están desinformados. Fuerza Nacional Progresista sería una camisa de fuerza para que Leonel, que en estos momentos, Vinicito, varios de sus senadores, de los que lo están apoyando con firmeza, varios de los diputados de los que lo están apoyando con firmeza, insisten con él por un acuerdo en el PLD. La Fuerza Nacional Progresista sería una camisa de fuerza para ese acuerdo si no se hace bajo las condiciones que nosotros no tenemos, que ustedes han planteado. Nosotros no tenemos ningún tipo de situación interna en el PLD. La coincidencia con Leonel Fernández es respecto a la institucionalidad y a la Constitución. Y Leonel Fernández no le cerró las puertas a la reforma. Claro, no. El acuerdo que tú te refieres, según lo que Leonel Fernández dijo, es que Danilo Medina diga, es verdad que yo tengo un 90%. Mi amigo José Ramón, que yo, amigo fuera de política de hace mucho tiempo,
sale opinando del referéndum. Yo digo, pero José Ramón no se da cuenta que cuando él se niega al referéndum, él está negando sus propias encuestas. Porque si yo tuviera un 90% o un 80%, o el candidato que yo estoy apoyando tiene un 90%, un 80%, y eso es verdad, a quien más le convendría lo que Leonel Fernández propuso anoche es a ese candidato. Pero si ellos entienden que la Constitución no lo establece, ¿por qué hacerlo? Por el deseo de elección. Entonces, ¿quiénes dicen que no? Pero vamos a analizar quiénes dicen que no. Yo te mencioné los sectores que dicen que sí, que es obligatorio. Eduardo Jorge Prats, Nácer Perdomo, Cristóbal Rodríguez, César Pina. No. César Pina dijo muy claro. César Pina sí. César Pina, al revés, quien armó, quien armó este debate, pero lo dijo. Quien armó este debate de la reelección fue César Pina. No, perdóname, no, Vinicito, no. Él dijo que no había tiempo. No, perdóname. Quien habló de la necesidad del referéndum en su carta que le remite al comité político del PLD es Ramón Ventura Camejo. Claro, está escrito. Sí, pero César Pina Toribio en el comité político, en el comité político, Vinicito, antes del presidente Danilo Medina empezar su turno, el día de esa reunión, le preguntó cuál era la opinión a Reinaldo Pared Pérez como abogado. Pero Reinaldo estaba de acuerdo con el referéndum. Pero bueno, yo lo traje aquí, pero perfecto, igual que yo. Pero perfecto, pero pero la opinión que dio, estaba equivocado, la opinión que dio Reinaldo Pared Pérez era que él y César Pina Toribio opinaban que no era necesario. Julio, eso fue lo que opinaron en el comité político de yo no lo culpo. Mira, Julio, yo me caracterizo. Dice Yolanda que rectificaron. Yo me caracterizo por decirle al país lo que yo siento. Sí. Esos amigos yo no les voy a cargar el dado porque se variaron su posición. Tienen derecho a cambiar su posición. Simple y llanamente, el presidente Medina, ante el presidente Medina, que es su amigo y su jefe político, el presidente Medina no considera viable o conveniente el referéndum y ellos variaron su posición por complacer al presidente Medina. Esa es la realidad. Y la posición de Flavio Darío, que también dice que no. Óyeme, ¿cuál es la situación cuando una sociedad se divide en la interpretación? Porque yo soy abogado. Si tú tienes de este lado a Juan Manuel Pellerano, a Pina Acevedo, al doctor Castillo, y del otro lado tiene esos distinguidos amigos. El resto del país. No, el resto del país no. Sí, Nácer Perdomo y Cristóbal Rodríguez no son el resto del país. El resto del país. El PRD es el resto del país. Y el PRM es el resto del país. Pero Eduardo Jorge Pará el principal asesor jurídico del PRD. Pero la Constitución resuelve. Escúchame, Vinicito. Venimos, señores, estamos con Vinicio Castillo aquí en el sol de la mañana. Son las 9:33. Continuamos con Vinicito. Cambio y fuera.